Seguro que si no vives debajo de una roca has visto que últimamente la mayoría de vídeos son como de cine alternativo. ¿Se dice así ahora? Ay, me siento como mi abuela intentando entender los emojis para mandarlos por WhatsApp. Pero bueno, a lo que voy, que es todo como muy bonito, muy creativo, como muy especial. Y a ver, me encanta esa energía. No sé eso, que no sé qué es, pero que me hace pensar. Pero a su vez me genera una sensación rara, así como de que no pertenezco a ese lugar. Y es que quiero formar parte de esas películas, mirar hacia arriba y encontrarme con su mirada y sentir algo más. Pero es que mi vida no es así de bonita, ni creativa, ni cinemática. Más bien sería un documental, en el que me caigo de un árbol y me estampo, pero luego me vuelvo a levantar. Y es raro sentir que por mucho que tú y yo miremos, no vamos a ver lo mismo mirando el mismo lugar. Y eso me hizo pensar si seguiría viendo las cosas que hoy veo bonitas aun si ya no las viese igual. Bueno, dejando de lado un poco todo lo que acabamos de ver, básicamente el planteamiento fue si yo seguiría viendo las cosas igual de bonitas que las veo hoy en día si las viese diferente. Por ejemplo, a mí me encanta ver el atardecer. No sé muy bien si me gusta tanto por el momento, por los colores o por qué, pero yo creo que el color influye muchísimo en cómo percibimos las cosas, porque además nos da muchísima información visual. Así que para comprobarlo me quise ir a una situación que suceda hoy en día y en este caso tenemos el daltonismo o la ceguera al color. Que hay personas que son ciegas, por así decirlo, o tienen los conos alterados, por lo que no perciben de la misma forma diferentes colores. Así que teniendo eso en cuenta vamos a hacer un filtro para Instagram que simule los diferentes tipos de daltonismo y luego vamos a ir a ver el atardecer a ver si a través de esa visión yo sigo percibiendo el cielo precioso, que es como es, o mi percepción cambia al verlo diferente. Bien, ¿qué tenemos que saber? Bueno, pues lo primero es que para hacer el filtro necesitamos crear un LUT. Un LUT básicamente lo que hace es convertir unos valores de píxeles de entrada en unos valores de píxeles de salida. Así que lo primero que tenemos que saber es en qué valores de salida los tenemos que modificar. Como estos LUTs los voy a crear en Lightroom, lo primero que vamos a hacer es crear una paleta de colores con los colores del panel de mezclador de colores. Así no nos complicamos la vida. Luego Adobe, al igual que otras plataformas, tienen como una funcionalidad para que tú pases un color a lo que pueden ver las personas con los tres tipos principales de daltonismo, que son protanopia, deuteranopia y tritanopia. Vamos a crear esa misma paleta, pero con los tres colores distintos de daltonismo. Y tú estarás pensando entonces, ¿para qué quieres el LUT si ya tienes la paleta creada? Bueno, pues porque básicamente cuando hablamos de una imagen necesitamos saber cómo se transforman esos colores. Si yo tengo una paleta y tengo otra, sé que efectivamente los colores son diferentes, pero no sé cómo se ha llegado hasta ese color. Entonces para eso vamos a utilizar Lightroom. Parece un poco lío, pero es muy sencillo. Básicamente es coger una paleta e ir cambiando los colores hasta que se nos quede lo más parecido posible a la paleta que hemos generado con ese tipo de daltonismo. With your eyes, it takes all the light in the room, captures my vision too. And there's something about the way I feel like I'm hypnotized when you enter my space. Puts my world out of place. I can't help it, I can't get out. I can't take it, I need you now. Can't hold it, I gotta shout that I want you, I'll say it loud. I can't help it, I can't get out. Can't take it, I can't take it, I need you now. I can't hold it, I gotta shout that I want you, I'll say it loud. There's something about the way you I feel like a walking dream. I don't know what to say, but I can't turn away. Baby, I can't turn away. Oh, I'm losing my reflection in all these echoes of gray. And I'm losing my way in the moves that you make. You make. I can't help it, I can't get out. I can't take it, I need you now. Shout that I want you, I'll say it loud. I can't help it, I can't get out. I can't take it, I need you now. I can't hold it, I gotta shout that I want you, I'll say it loud.
Bueno, y tras muchas horas de productividad tenemos las paletas en las correspondientes conversiones. Ahora tenemos un LUT creado para convertir la paleta original en la paleta que ya habíamos creado desde un inicio, por lo que ya podemos aplicar estos LUTs o estos filtros a las paletas reales que sí que vamos a tener que utilizar en Spark para que esos LUTs sean válidos. Así que nos vamos a Spark AR Studio. Lo primero que tenemos que hacer es crear la estructura base para un LUT en nuestro editor Patch. Así que tenemos por un lado el input y el output del dispositivo, es decir, el device. Luego tenemos el componente del renderizado de escena y luego necesitamos añadir unas cosas adicionales para poder aplicar el LUT. Entre ellos la textura de la cámara, donde el output RGBA de ese componente se va a unir al input del background de nuestro renderizado de escena. El output del render lo vamos a conectar al shader del LUT y el output del shader del LUT al input del dispositivo. Para comprobar que funcionan los filtros simplemente podéis añadir un LUT vosotros o iros a la librería de Spark y conectáis el output del LUT al color LUT del shader. Y ya como está conectado al output del device, pues entonces ya debería de ir. Vale, ahora ya tenemos un filtro aplicado a la cámara, pero lo que queremos realmente es tener varios botones que nos permitan ir iterando entre los diferentes filtros. Entonces para eso tenemos que añadir un picker UI y un option picker. Básicamente esto nos permite crear los botones y poderlos customizar. Aquí tampoco es que tengamos como muchas opciones de accesibilidad, pero sí que tenemos una que es poder añadir una imagen a cada botón, lo que nos va a permitir dar un poco más de información al usuario de qué es lo que va a ver en cada uno de los botones. Así que a mí se me ocurrió que como va a haber 8 botones, el primero va a ser sin filtro para tener la comparación, el último va a ser el de acromatopsia, que es básicamente ver todo en blanco y negro y en escala de grises, y luego entre medios tenemos 2 por cada tipo de daltonismo que he dicho antes. Tenemos que entender que cada tipo de daltonismo se da porque en nuestra retina tenemos diferentes conos, en concreto tenemos 3 tipos de conos, los sensibles a longitudes de onda roja, verde y azul. Entonces, teniendo en cuenta eso, a mí se me ocurrió que la forma más fácil de representar 3 colores que además coinciden con el RGB era con una gráfica de tarta. Así que básicamente dividí ese icono redondo en 3 partes, que iba a ser rojo, verde y azul. En el primer caso la dejo tal cual. En el último caso hago sus equivalentes a escalas de grises. Para cada tipo de daltonismo, como he dicho, tenemos 2, el absoluto y el parcial. El parcial es, por ejemplo, tritanomalía para el azul y tritanopia sería el absoluto para el azul. Para indicar que está medio, es decir, que los conos están pero están alterados, no lo vas a percibir correctamente, lo he indicado con unas líneas, que es como no está el color completo, pero está. Y luego en el caso de que sea el tipo de daltonismo absoluto para cada tipo, lo que he hecho es suprimir el color, bueno, en realidad bajar la opacidad de esas líneas al 10% y mantener la letra en ese color y ya está. Bueno, y una vez ya tenemos creado lo que es la función del filtro, tenemos que entender que es importante cuando hablamos de cosas así que la mayoría de gente no sabe ni siquiera que existen tipos de daltonismo y probablemente tampoco sabe el nombre. Entonces, como el objetivo del filtro, aparte de comprobarlo, es concienciar un poquito sobre los tipos de daltonismo que existen, pues en este caso lo que voy a hacer es añadir un nombre, o sea, va a aparecer un texto en pantalla cada vez que cambies el filtro que se va a ir a los 1500 milisegundos o 1,5 segundos. Puedes hacerlo realmente, creo que también desde el Patch Editor, pero en mi caso que soy desarrolladora me es mucho más fácil hacerlo desde JavaScript. Así que creé un script que lo adjunté a ese proyecto y básicamente hice esa animación o esa transición de opacidad entre los textos. Además, Spark utiliza JavaScript como lenguaje y no utiliza un lenguaje nativo, así que es muy fácil adaptarte. Básicamente hice una promesa que me permitió acceder tanto a la escena como a los materiales, y una vez obtuvo los componentes, entonces hice las modificaciones necesarias para hacer esa animación. También aclarar que para saber qué texto tengo que mostrar en cada uno de los botones, tengo que saber en qué botón está el usuario. Entonces, Spark tiene una función para declarar variables que tú las puedes conectar al output del componente y te actúa como un trigger. Básicamente, cuando tú cambias, se lanza y entonces a ti te llega al código y si lo has hecho bien, básicamente pues vas recibiendo. Sería como en React un hook, pero no tan así. A ver, aquí es importante remarcar precisamente eso de los triggers. Lo que pasa es que el usuario puede mover los botones bastante rápido. Si tú lo que haces es que vas a iniciar una animación cada vez que el índice se actualiza, lo que te va a pasar es que se van a empezar a acumular y de golpe vas a tener en un botón en el que va a bajar y va a subir la opacidad constantemente de ese texto. Entonces, para que eso no te pase, tienes que limpiar el temporizador y además tienes que configurar y guardarte el último índice para que cuando el usuario de verdad haya parado de estar moviendo los botones para todos los lados, entonces ahí sí que reproducir la animación si la anterior ha acabado.
Pero bueno, estos son detalles de los filtros, que tampoco es nada nuevo. La mayoría de filtros lo tendrán configurado así, entiendo, para que no les pase eso. Igualmente, estos son detalles y podéis hacerlo como vosotros queráis, y además la programación se puede plantear de 1000 formas. Así que lo importante es que hagáis y consigáis el resultado que queráis, pero da igual si lo hacéis como acabo de decir o de cualquier otra forma. Vale, también quería decir que como es la primera vez que hacía un filtro, pues no sabía realmente cómo se iba a ver al final esos LUTs. Y efectivamente, cuando probé cómo se veían, os lo dejaré por aquí, pero yo era básicamente SREC. Pero al final sigue siendo una simulación y no va a ser 100% como ve una persona. Además, cada persona verá diferente. Así que como sigue siendo una simulación, intentando ser lo más cercana posible, lo que sí que hice fue modificar las iluminaciones y las sombras de los LUTs para que bajara un poco esa fuerza que tenía y se viera un poquito más suave. Aún así, el primero se queda fuerte, pero es que no lo quiero bajar más porque realmente se supone que esa persona ve en ese tono tan oscuro. Lo que pasa es que, claro, a nosotros nos sorprende mucho porque es fuerte el color. Entiendo que cada persona verá las cosas un poco más desaturadas, pero si bajo la saturación, lo que hace es que nos baja el color. Entonces no lo veríamos con ese tono verde que se ve. Así que como hoy ya no me da tiempo, mañana iré a ver el atardecer y veremos si lo sigo viendo así. Aquí dejo el vídeo, os dejaré por último las imágenes de lo que yo veré mañana en el atardecer y nada, recordad que tenéis en la biografía todas mis redes sociales y por supuesto tenéis el enlace a Instagram para que podáis probar el filtro vosotros y subirlo para ver si veis bonitas o no las cosas que vosotros consideréis bonitas. And it feels so good.